deis lugar al diablo. Y quiero hablarle a alguien que a través de lo que ha estado haciendo, a través de los pensamientos y lo que ha estado pasando en su vida, de una de otra manera, sin querer, ya sea consciente o inconsciente, está dando lugar al adversario. Uno de los problemas que más afectan la vida cristiana deriva, ¿sabe de dónde? De la mente. Quiero que me entienda esto en el nombre de Jesús. Dios nos da el corazón, pero adivina a quién le toca guardarlo. ¿Sabe que guardar el corazón, o sea, la mente, no le toca a Dios? La Biblia dice, de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Alguien está de acuerdo? Y no se está refiriendo a este corazón, al que manda la sangre. Corazón puede ser la mente, que es a lo que la Biblia se está refiriendo. Dios no nos manda, aleluya, no dice que Él, nos va a guardar el corazón. Hay algo que usted como iglesia, usted necesita aprender, y es que Él nos da el corazón, pero guardarlo nos toca a nosotros, aleluya. Cuando hay problemas en la mente, este produce pensamientos, y los pensamientos son producidos por aquello que miramos, hablamos y oímos. Para que un pensamiento entre en nuestra mente, tiene que ser por los medios que nosotros recibimos información. Y estos medios por los cuales recibimos información es a través de mirar y a través de oír. Estos dos métodos que nos llevan a mirar y a oír son dos puertas por donde entra información que nos bendicen o nos maldicen. De ahí dependemos cómo reaccionamos a aquello que recibimos. Por eso la Biblia aclara y dice que la fe viene ¿por qué? Vamos, alguien dígalo, ¿la fe viene por qué? Por el oír. Porque tu oído es un medio para el que entre la información y la palabra de Dios a tu vida. Romanos capítulo 10, versículo 16 en adelante dice, pero no todos han aceptado el evangelio. Es como dice Isaías, Señor, ¿quién ha creído al oír nuestro mensaje? Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. Pero el apóstol pregunta, dice, pero yo pregunto, ¿será tal vez que no oyeron el mensaje? Y él se da la respuesta y dice, claro que lo oyeron, porque la escritura dice, la voz de ellos salió por toda la tierra, y hasta los últimos rincones del mundo llegaron sus palabras. La Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Pero Pablo está hablando a la iglesia en Roma y le está diciendo, ¿será que no escucharon? Y qué triste, mi querido hermano y hermana, es mirar tanta gente sentada en la iglesia, pero sin escuchar la palabra de Dios. Yo quiero hablarle a alguien que pueda despertar en su vida pasión, deseo por la palabra de Dios. Porque que usted esté sentado en esta mañana aquí, puede ser que lo único que está haciendo es invirtiendo un tiempo en venir a la iglesia, pero no aprendiendo lo que la Biblia nos enseña. Y el apóstol dice, ¿será que no oyeron el mensaje? ¿Cuánta gente está sentada en las iglesias, pero sin escuchar, sin entender, sin poder aprender lo que la palabra de Dios está diciendo? Por eso no hay fe. Por eso cuando el enemigo viene y la economía se va, cuando viene la enfermedad, cuando vienen las dificultades en el matrimonio, la gente dice, Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y dónde te quedó la palabra de Dios? Si la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios quiere decir que si Dios ha dicho que Él es mi sanador, Él es mi sanador. Yo lo voy a creer y lo voy a declarar. Alguien da gloria a Dios. Pero el apóstol pregunta y dice, ¿será que no escucharon? ¿Sabe cuánta gente está sentada en la iglesia y de la iglesia se para a pecar entre semana? ¿Sabe cuánta gente está sentada en la iglesia y pensando cómo va a pecar el día lunes? ¿Cómo
fornicar? ¿Cómo va a invitar a alguien más a que se destruya su vida, ya que el hogar de él o de ella está destruido? También invitar, y estando en la iglesia, y estando sentado en la silla a donde la palabra de Dios te está llegando al corazón, la estás escuchando, pero no la estás entendiendo, porque cuando alguien la entiende, la va a guardar, la va a tener en celo en su palabra, la va a guardar en su mente, en su corazón. A ver, a alguien que se ponga de pie y grite gloria a Dios. Aleluya. Y Pablo habla y dice, ¿será que no escucharon? Usted sabe cuántas veces Dios te está hablando y tú estás aquí en la iglesia, pero estás haciendo las cuentas de cuánto vas a ganar. Y aquí te va lo peor, ni escuchaste la palabra de Dios ni ganaste lo que pensabas que ibas a ganar. Y por eso cuando te llega el ataque, lo primero que te viene al oído es la voz del diablo. Y mira cómo está el hogar, y mira cómo están las cosas, y mira cómo está la situación. Y la pregunta es, si la Biblia dice, la fe viene por el oír, ¿a dónde te quedó la fe? ¿A dónde te quedó la palabra de Dios? ¿Alguien me está entendiendo? Que diga amén. ¿A dónde te quedó la palabra de Dios? La mente, al recibir información, produce pensamientos. Y sígame de cerca, los pensamientos producen reacciones, las reacciones producen actitudes y las actitudes producen resultados. Se lo repito, los pensamientos producen reacciones y las reacciones producen actitudes y las actitudes producen resultados. Si yo pienso que usted está enojado conmigo, si yo lo pienso por alguna cosa que yo he mirado, entonces mi pensamiento me dice, está enojado, reacciona enojado, tengo una actitud enojada, y como resultado usted me pasa a la par y yo no lo saludo porque yo estoy pensando, porque mi pensamiento se anidó algo que no es correcto. ¿Alguien acaba de entender lo que dije? ¿Y cuántas veces, iglesia, sucede eso con el pueblo de Dios? ¿Cuántas veces Dios está hablando a nuestra vida? Dios nos está dando la palabra. Dios nos está dando lo que nosotros necesitamos, pero el pensamiento está ocupado. ¿Ocupado en qué? Ocupado en el trabajo, ocupado en el chisme, ocupado en el celular, ocupado en el Facebook, ocupado en las redes sociales. Y Dios no puede sembrar donde ya hay una semilla sembrada. A nadie se le ocurre sembrar donde hay algo que ya está sembrado. Y Dios es sabio. Cuando ya tu corazón está lleno, cuando ya tu corazón está produciendo semilla negativa, la semilla de fe no se puede sembrar en tu vida. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo? Es relacionado con lo que estás oyendo. Por eso David no tuvo problema en enfrentar a Goliat, porque sus hermanos habían pasado 40 días y 40 noches escuchándolo, diciendo, denme un hombre. David, antes que se acostumbrara a escucharlo, dijo, yo voy a ir y voy a pelear, porque ese incircunciso no va a retar a los escuadrones del Dios viviente. Alguien tiene que creerle a la palabra de Dios. Alguien tiene que decir, Señor, yo abro mi mente, abro mi corazón y recibo lo que tú tienes para mí. Alguien da gloria a Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32 en adelante. Aleluya. La palabra de Dios, Pablo hablando a los de Éfeso, y les da la diferencia entre lo que son los gentiles y los que son los cristianos. Aleluya. La gente que se supone que debería de ser madura, mire cómo estaban actuando. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y lea conmigo lo que dice el 27, léalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alguien puede darle un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Lo primero que el apóstol Pablo habla es de la vanidad de la mente. ¿Y sabe qué es vanidad? Vanidad es la soberbia, a veces llamada vanidad, orgullo o arrogancia. Se considera el pecado fundamental y la madre de todos los vicios. El primer pecado cometido fue un acto de soberbia por Satanás. Se negó a reconocer a Dios como su Señor. Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad en Adán y Eva. Hay una ignorancia en el corazón que la palabra de Dios dice: el hombre tiene ignorancia. Ahora, ¿cómo puede un hijo de Dios tener ignorancia cuando ha estado 5, 6, 10, 15 años sentados en una iglesia? ¿Alguien dice amén? ¿Cómo puede un hijo de Dios tener ignorancia de la palabra de Dios cuando lleva tanto tiempo sentado en una silla de una iglesia? ¿Y sabe qué hace la ignorancia? ¿Y por qué hay ignorancia? La Biblia dice: por la dureza del corazón. ¿Sabe qué pasa? Porque una cosa es lo que nosotros tenemos en el corazón y otra cosa es lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Y sabe qué nosotros hacemos? Decimos: yo no estoy de acuerdo con la palabra de Dios, y el corazón se endura. ¿Alguien me está entendiendo? Que diga amén. ¿Y sabe qué pasa? Dios nos está hablando, nos está dando dirección, pero la Biblia dice: la dureza del corazón impide que el conocimiento de Dios se agregue a la vida del Hijo de Dios. Aleluya. En la dureza que hay en el corazón impide que haya conocimiento, y por eso hay tanta ignorancia. Por eso hay tanto hijo de Dios diciendo: bueno, yo no sé si es correcto o no es correcto. De verdad no sabe si tanto tiempo que tiene sentado en la iglesia. Gracias por los que dijeron amén. ¿De verdad no has entendido el pecado, la diferencia del pecado y la bendición? La diferencia de la murmuración y el chisme, la diferencia de mentir contra tu hermano, la diferencia de hacer lo que no es grato delante de Dios y lo que Dios manda. No es que Dios no te ha hablado, es que tu dureza de corazón. La dureza del corazón lleva a la insensibilidad, para que el hombre no sienta la culpabilidad del pecado. El orgullo, la arrogancia, la vanidad de la mente lleva al ser humano a perder toda sensibilidad. ¿Usted se ha dado cuenta de gente que no tiene sensibilidad para el pecado?
que pecan abiertamente, que mienten abiertamente, que murmuran, chismean, roban, engañan abiertamente y sentados en la iglesia. Aleluya. Lo mismo les da estar en la iglesia como estar en el nightclub el fin de semana. Lo mismo les da estar en la iglesia como estar viendo lo que no deben de ver en las redes sociales. Lo mismo le da hablarle a la esposa que hablarle a la amante. Lo mismo le da estar en la iglesia, estar en la presencia de Dios y estar en el pecado, porque la sensibilidad del corazón se ha perdido. Y la palabra de Dios dice: no deis lugar al diablo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien le da lugar al diablo, el diablo no viene para sobarte, mi hermano. El diablo no viene para decirte buen trabajo. El diablo tiene tres cosas que hacer: matar, hurtar y destruir. Y cuando esto se cumple en la vida del Hijo de Dios, se mira cómo va el hogar, se mira cómo va la vida del hijo del cristiano, se mira cómo está su relación con Dios. Alguien dice gloria a Dios. Y se pierde el deseo y la sensibilidad de decir: esto no es grato delante de Dios. Usted puede mirar en la iglesia cuando la gente viene, aleluya, y casi puede mirarle lo que traen enfrente en los ojos, aleluya. Algunos pueden casi escuchar toda la música que se han metido de adulterio, fornicación dentro de sus oídos. Y por eso lo que buscan es el adulterio, la fornicación, el engaño, incitar a otros a decir: tú también lo puedes hacer. Si se destruyó mi hogar, también se puede destruir el mío. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice: no hay sensibilidad entre lo que es santo y lo que es inmundo. Lo mismo es escuchar una alabanza que escuchar una canción que provoque el adulterio y la fornicación. ¿Sabe por qué? Porque se perdió la sensibilidad. Amén. Aleluya. Alguien dígame amén por ahí. Aleluya. Pero Pablo habla y dice: mas vosotros no aprendisteis así de Cristo. En otras palabras, el cristiano debe de tener una mente con sensibilidad espiritual. El cristiano debe de entender qué es lo que yo debo de mirar, qué es lo que debo de escuchar, qué es lo que debo de pensar, qué es lo que debo de guardar y cuál es aquello que es basura. Y yo tengo que sacarlo de mi mente y de mi corazón. Aleluya. Porque la palabra de Dios dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renueve los pensamientos. Cuando alguien renueva los pensamientos, renueva el habla, renueva lo que mira, renueva lo que escucha, renueva aquello que está conversando, renueva, aleluya, lo que era pecado a la presencia de Dios. Y yo quiero preguntar en esta mañana: ¿habrá alguien que quiere ser renovado, ungido, lleno por la gloria y la presencia del Espíritu Santo y cambiar la mente y el pensamiento? Alguien da gloria a Dios. Aleluya. Por eso miramos tanta mortandad, mi querido hermano y hermana, en la misma iglesia. Y por eso cuando vienen las consecuencias del pecado y alguien se me acerca a mí y me dice: ¿por qué a mí? Yo le pregunto: ¿qué ha estado haciendo? Alguien dice gloria a Dios. Alguien dice gloria a Dios. No, las consecuencias del pecado no te llegan por llegar, mi hermano. No se haga el ignorante. No se haga el que: ay, yo no sé por qué se está destruyendo mi hogar. De verdad, por la otra que tienes. Ay, yo no sé por qué salió embarazada la fulana de tal. Claro, si vives en fornicación y adulterio. Gracias por los que dijeron amén, aleluya. Alguien dice gloria a Dios. Oh, y la palabra de Dios nos enseña, mi querido hermano, que como hijos de Dios debemos y tenemos que tener un espíritu diferente a que el mundo tiene. Debemos de ser diferentes, porque que el mundo lo haga, los resultados les van a venir a ellos, pero cuando tú lo hagas, el resultado te va a venir a ti. Y también cuando tú te consagras y te dedicas para Dios, la bendición te viene a ti. Aleluya. La bendición viene para tu hogar, para tu familia, para tu trabajo, para tus hijos, para tu salud. Alguien da gloria a Dios.
versículo 25 dice: desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El pecado no está, aleluya, en enojarse. Y quiero explicarle el versículo 26. Airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiero que vea esto. El pecado no está en enojarse. El pecado está en lo que usted hace cuando se enoja. Lea la Biblia. Airaos, pero no pequéis. Porque cuando usted se enoja, ¿qué le sale de la boca? No, el pecado, usted dice: me enojé. Ah, qué bueno, es un ser humano. Usted encuentra que Jesús se enojó cuando llegó al templo, agarró un látigo y lo sacó a todos. ¿Usted cree que Jesús andaba dando latigazos? ¿Alguien quiere latigazos? No, estaba molesto. El problema no es que te enojes. El problema es lo que piensas. El problema es lo que haces. Y el problema es lo que dices. Alguien dice: gloria a Dios. Y después de este versículo, en el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces dice que tu enojo no dé lugar al diablo. Porque cuando tu enojo empieza a dar lugar al pensamiento, a la palabra obscena, a la actitud incorrecta, aquello que no es agradable a Dios, ¿sabe qué empiezas a dar? Empiezas a dar lugar al diablo. Empiezas a abrirle puertas a Satanás para que él entre a tu hogar, entre a tu vida, entre a tus pensamientos, entre a destruir lo que Dios está construyendo en ti. Alguien da gloria a Dios. Alguien da gloria a Dios. Si por lo que vemos y oímos nuestros pensamientos cambian y nos llevan a actuar de una manera incorrecta, quiere decir que si controlamos lo anterior y le cerramos la puerta al diablo, y le cerramos la puerta a la boca sucia, y le cerramos la puerta a los ojos de los que no tienen que mirar, y le cerramos la puerta al oído a aquello que no tiene que oír, entonces la puerta va a ser cerrada y no habrá lugar para que el enemigo entre y destruya lo que Dios está poniendo en tu vida. Alguien da gloria a Dios. La Biblia dice: no deis lugar. Alguien diga: no deis lugar. Vamos, dígalo como hijo de Dios: no deis lugar al diablo. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, cuántas veces usted le da lugar al diablo y después dice: ¿por qué a mí? Mire, usted se pone a conversar con una persona que no debe de conversar, termina en problemas y dificultades, y después usted dice: ¿cómo es que yo terminé aquí? ¿Quién te mandó a andar conversando lo que no debes de conversar? ¿Quién te mandó a meterte en la casa que no deberías de haberte metido? ¿Quién te mandó a tomar aquello que no deberías de haber tomado? ¿Quién te mandó a oír aquello que no deberías de haber oído? Y la Biblia dice: no deis lugar. O sea que el diablo no entra si no encuentra una puerta abierta. Y cuando él entra es porque algo en nuestra vida se ha abierto. Y entonces él dice: por ahí es donde yo puedo entrar. Entra por el enojo. Y luego el apóstol habla y dice: cuiden su boca, cuiden su vocabulario, cuiden lo que hacen, cuiden lo que dicen, cuiden lo que escuchan. ¿Sabe por qué? Porque todas estas son lugares a donde el adversario puede entrar. Y si el adversario puede entrar, él no va para construirte, él va para matar, hurtar y destruir. Pero cuando le cerramos la puerta, ¿sabe qué pasa? Entonces le abrimos la puerta al cielo, y el cielo es que me bendice, el cielo es el que me sana, el cielo es el que me multiplica, el cielo es el que abre. Alguien dice: gloria a Dios. Lucas capítulo 11 versículo 24 en adelante, la Biblia dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí.
Y cuando llega, la halla barrida y ordenada. Quiero que vea cómo la halla. ¿Cómo la halla? La halló barrida y ordenada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mira lo que sucede cuando la mente del ser humano es renovada. ¿Sabes lo que Dios hizo en tu vida cuando tú viniste a la casa de Dios? La barrió y la ordenó. Ordenó tu familia, ordenó tu matrimonio, ordenó tu finanza, ordenó tu salud. Alguien dice gloria a Dios. Los espíritus inmundos andan por lugares secos y andan buscando dónde reposar. Y como ellos no pueden reposar, entonces vuelven a la casa de donde salieron. Y por eso un endemoniado lo primero que hace es pedir agua. Por eso los demonios le dan mucha sed, y por eso usted lo encuentra en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque andan en lugares secos. Un endemoniado, y los casos que hemos tratado, lo primero que piden es deme agua, porque el demonio quiere algo para refrescarse. ¿Y sabe qué es lo que él busca para refrescar? Él busca tu mente, él busca tu pensamiento, él busca tus acciones. Alguien puede decir gloria a Dios. Y cuando él sale y la casa está toda desordenada, porque así la deja el diablo la vida del ser humano. La deja desordenada, vacía, enferma, sucia, destruida. La deja toda alborotada. Entonces Dios viene y la empieza a ordenar. La barre, porque lo primero que Dios hace es que te limpia. Alguien diga, Él me limpia. Él me limpia. Lo primero que Dios hace es que Él te limpia. La barre, y luego empieza a ordenar tu familia, tu finanza, tu salud, y todo lo que está necesita ser ordenado. Y entonces el enemigo, el demonio que ha salido de tu casa, de tu pensamiento, de tu mente, entonces anda buscando a dónde poder reposar, anda buscando lugares secos, y como no los encuentra, dice voy a volver a mi casa. Y note lo que sucede. Cuando él regresa a la casa, o sea, a tu mente, a tu corazón, cuando él mira que Dios la ha ordenado, te ha bendecido, te la tiene limpia, la tiene barrida, entonces él dice, bueno, yo solo no voy a volver, voy a ir y me voy a buscar a otros. Ahora, la pregunta es, si está barrida y ordenada, ¿por qué puede volver a entrar? Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque usted no encuentra en la Biblia que la Biblia dice que estaba la casa ocupada. Amén. Estaba barrida y estaba ordenada, pero no dice que estaba ocupada. ¿Alguien me está siguiendo? Y cuando hay una casa que está desocupada, cuando hay una mente que tiene tiempo para producir lo malo, cuando hay una mente que tiene tiempo para mirar, para oír, para pensar aquello que no te edifica, entonces el enemigo dice, ok, está barrida y ordenada, está yendo a la iglesia, Dios lo tiene bendecido, pero no está ocupado. ¿Sabe qué él hace? Él viene y te ocupa. Alguien dice amén. Y por eso usted mira que lo que Dios ordena, que lo que Dios limpia, el enemigo viene y lo vuelve a ocupar, porque el espacio está desocupado. Porque el mantenerte ocupado no le toca a Dios. A Dios le toca limpiarte y ordenarte. ¿Qué es lo que Él hace? Él hizo eso en el principio. Miró lo que estaba desordenado y lo ordenó. Miró que estaba todo revuelto y lo organizó. Eso es lo que Dios hace. Pero el mantenerte ocupado, todos digan ocupado, no le toca a Dios, iglesia. Por eso usted mira que la gente más desocupada es la gente más chismosa. Gracias por los que dijeron amén. La gente más desocupada es la gente más metida. Amén. Es la gente más murmuradora. No yo, pero se lo inventa. No lo miró, pero él lo afirma. Amén, gloria a Dios. Eso estoy tratando de hacer, hermano.
La gente más desocupada es la que más tiempo tiene para pensar en pecado. Usted nunca va a mirar a un cristiano ocupado en la iglesia, estando en grupo de crecimiento, teniendo una vida de oración, teniendo una vida de ayuno, terminar en pecado. No, no lo va a mirar. Y usted dice, hermano, pero antes lo hacía así, antes, pero no en el momento que estaba pecando. Porque cuando tú caes en el pecado, es porque el enemigo ya miró que tu casa está ordenada y barrida, pero desocupada. Y él viene y agarra 7 más y dice, la voy a volver a ocupar. ¿Sabe, mi hermano? Cuando el ser humano no se ocupa en lo que Dios lo ha puesto en el reino de Dios, todos digan reino de Dios, entonces se cumple lo que el apóstol dijo, no deis lugar al diablo. Aleluya. Usted no va a mirar a alguien que está en ayuno y oración, buscando la presencia de Dios, codiciándole la mujer a otro, pidiéndole el número telefónico, o viendo la oportunidad para poder pecar o para poder inventar algo que no es como debe de ser. No. Pero sí va a mirar a alguien que está desocupado. ¿Y sabe cuánta gente en la iglesia tiene su casa barrida y ordenada, pero desocupados? No me diga, pastor, de ayunar, no me diga de orar, no me diga de buscar de la presencia de Dios. No tengo tiempo. Pero cuando la familia se enferma, cuando la economía se viene abajo, cuando el hogar se está destruyendo, entonces sí hay tiempo para buscar de Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Si antes no tenías y de repente empezaste a tener. Te voy a decir cuál fue la diferencia. Antes estabas desocupado. Y mientras estés desocupado, el enemigo va a llegar y va a querer ocuparte. No le dé, mi querido hermano y hermana, lugar al diablo, que el diablo llegue y ocupe tu oído, ocupe tu mente, ocupe tus labios. Si alguien lo tiene que ocupar, es aquel que fue a la cruz del Calvario, el que me perdonó, el que me redimió, el que me limpió, el que me bendice, el que abre y nadie cierra. Alguien da gloria a Dios. Pero por eso tenemos tantos cristianos metidos en chismes y en problemas dentro de la misma iglesia. Alguien dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice, Dios ordenó y barrió la casa. ¿Y a cuántos Dios les tiene el hogar organizado y limpio? Pero están desocupados. Y por estar desocupados, mire cómo se va yendo fuera de lo normal el hogar. Los hijos, la finanza, la salud, el matrimonio, aleluya. Porque cuando tú no te ocupas en lo bueno, te vas a ocupar en lo malo. Alguien dice gloria a Dios. Te vas a ocupar en lo malo. Toda la gente que yo he hablado con ellos y le he dicho, pero ¿qué andabas haciendo? Es que no tenía nada que hacer esa tarde. Es que no tenía nada que hacer y mi amigo me llamó y entonces fuimos, hicimos lo otro y ahí fue donde me vino el problema. Claro, no estabas ocupado, porque cuando tú estás ocupado, cuando tu mente está produciendo, cuando tu mente se mantiene ocupado, no vas a dar lugar al diablo. ¿Alguien me está entendiendo? Que le dé un aplauso al Cristo de la gloria. Aleluya. Pero mire lo que tenemos. Tenemos una iglesia ordenada y barrida, pero desocupada. Alguien dice gloria a Dios. No le dé lugar a que Él destruya lo que Dios está ordenando. No creas que por estar aquí sentado en la iglesia tú estás ocupado, no. Por eso la Biblia dice, la fe viene por el oír. ¿Sabe cuánta gente escucha pero no entiende? ¿Sabe cuánta gente esta misma tarde va a salir de aquí, del culto de la tarde, y esta misma tarde van a ir a planear su pecado de esta semana estando en la iglesia?
¿Sabe cuánta gente se va a parar de aquí y va a decir, bueno, esto es lo que dijo el pastor, pero esto es lo que yo quiero decir? No, tú no tienes que obedecer lo que dice el pastor, pero cuando el golpe te venga, te va a venir a ti, no me va a venir a mí. Y la Biblia dice, por la dureza del corazón, el hombre se ha vuelto insensible, no ha entendido la palabra de Dios. Pero para aquellos que han entendido la palabra de Dios dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando yo tengo la lámpara de Dios en mi vida y voy caminando y veo que voy a tropezar, me puedo apartar de ella y seguir hacia la meta que Dios me está llamando. Esta semana es semana de ayuno y oración. Ocúpate en bendecir, ocúpate en alguien para orar, ocúpate en tu hogar, ocúpate en tu salud, ocúpate en tu familia. Póngase de pie y dele fuerte el aplauso a Jesucristo. Aleluya.